Sethred abrió los ojos al escuchar ese ruido. La luz ya se colaba a través de la ventana, y fue, precisamente, gracias a esa luz, por lo que pudo ver lo que le había despertado. Frente a él, una figura se alzaba. No tenía rostro, en su lugar había una lúgubre máscara, que formaba una lúgubre mueca. El pavor le invadió, no pudo hacer nada, se quedó congelado. Sin embargo, aquella sensación desapareció al escuchar una risa, acompañada de palabras con un tono inocente. Tranquilo, los traidores no me han quitado la cara. ¿Cómo podía haberse olvidado de que hoy era el día? Hacía ya una semana que su hermano no se lo paraba de recordar. No entendía por qué tenía tanta obsesión con aquella festividad, solamente Lastir lo sabía. El miedo y la impresión de aquella escena se fueron de una vez por todas, haciendo que ya pudiera reaccionar. Se limitó a reír mientras se levantaba de la cama. Muy bien. Hoy debes llevar siempre la máscara. Si no lo haces, es posible que los traidores te roben la cara. Y no quiero que te unas a su procesión, me daría mucha pena. ¿Me prometes que no te la quitarás? Mientras hablaba, el joven trataba de ocultar su sonrisa. Al parecer la pudo disimular lo suficiente. «No lo haré», exclamó el pequeño. Tras esto empezó a prepararse para trabajar. Su padre era el alcalde de la ciudad, y con eso ya podían ganarse la vida. Pero sus ganas de explorar los bosques salarianos le tentaban. Las ganas de investigar en las zonas austeras del territorio siempre las había tenido, pero estas aumentaban en el momento en el que había pagas de por medio. Una vez listo, empuñó aquella vieja máscara que llevaba toda una vida acompañándolo y se la puso. Se despidió con un gesto de su madre y después abrió la puerta. Lo primero que le saludó fue el barullo típico de la Sendi, con olas de gente que se dirigían a distintos sitios. Sin embargo, había algo distinto en aquel día. Todas las personas a las que veía tenían su rostro oculto bajo máscaras similares a la suya. Sethred se zambulló en aquella marea para comenzar un baile. Sus pasos eran cortos y calculados, y con estos avanzaba, sorteando a todos aquellos que se encontraban en su camino. Su mente comenzaba a formar una melodía, con la que daba sentido a los erráticos movimientos que creaba. Antes de que aquella melodía llegara a su clímax final, a sus oídos llegaron nuevas notas que hicieron que ésta se silenciara. Durante un par de segundos su mente se quedó bloqueada, tratando de analizar el origen de aquella canción. Solamente fue necesario que mirase un poco a su alrededor para ver de dónde procedía. Había un punto en el que podía verse una gran congregación de gente. De su cabeza desapareció cualquier pensamiento sobre los bosques de Dalaera, y se limitó a escuchar la música, acercándose al origen. En el centro de aquel grupo, portando como arma un laúd, se encontraba una figura alta que, como el resto de gente de aquel lugar, tenía una máscara tapándole el rostro. Sin embargo, solamente con echarle un vistazo a aquel hombre podía verse que no era un Lasderi más. Sus ropas eran de un distinto material, su máscara no era como la del resto. Todo apuntaba a que su lugar de origen estaba alejado de todo el territorio, y sin embargo, todos los habitantes de Lásteros conocían a aquel enigmático bardo. Año tras año, en el Día de los Traidores, recorría el territorio difundiendo cantares, historias y leyendas para desaparecer sin dejar rastro al día siguiente. No se conocía su rostro, no se conocía su nombre y no se conocía su procedencia. Sin embargo, Sethred conocía a aquel enigmático personaje desde pequeño. Pudo oír su voz, igual a cómo la recordaba mientras era testigo de la reverencia que hacía. Una vez más, gracias, mi querido público. Una ovación pudo escucharse, decenas de voces que rogaban por más. Fuera una leyenda, una canción o noticias de otras ciudades, todo aquello que el enmascarado dijera causaría furor. Como última leyenda antes de partir a Puerto Marea, voy a deleitaros con la leyenda del vástago del gobernante. ¿La conocéis? Murmullos de negación pudieron escucharse. No había nadie presente que supiera acerca de aquella historia. Si todos estáis dispuestos a escucharla, dispuestos a bañaros en el relato de un humilde bardo, allá vamos. Y, para sorpresa de todos los que se encontraban mirando, el hombre comenzó a levitar. ¿Acaso había algún truco? No lo parecía. Lo más probable era que se tratase de un bendecido de Lasdir. Cuando los susurros cesaron, la enigmática figura comenzó a hablar de nuevo. Muchos años pasaron desde la ascensión de Lasdir. Los territorios se unificaron y los consejos lunares acabaron por renovarse. En esos tiempos, distintos reinos surgieron y otros tantos cayeron. Sin embargo, la fortuna sonrió a Lásteros, que pudo evolucionar. En el Lásteros que os he mencionado, uno que estaba cerca de alcanzar su mayor momento de grandeza, habitaba nuestro joven. Se desconoce su nombre, su parentesco y su origen. ¿Acaso procedía de Dalaera? ¿O eran las Sirias o Marellíes sus raíces? No se sabe, queridos oyentes. Lo que sí se sabe de aquel hombre era que, siempre que tenía la ocasión, sus pasos lo guiaban por los bosques del territorio. Los días que pasaba bajo el velo natural Lasderi le otorgaron una gran experiencia.
Nadie se movía como él por aquellos entornos, y solamente le superaban en los conocimientos que, con esto, había adquirido unos pocos eruditos. Sin embargo, nuestro protagonista no era perfecto, y como tal tenía defectos. El principal era su orgullo, un orgullo que le impedía acatar las normas impuestas, incluso aquellas que no le decían directamente y que la sociedad imponía. No era un orgullo superlativo, propio de la mayoría de los que cargan con este peso. Todo lo contrario. Si le decían algo, actuaba como si tuviera las ganas de redimirse. Sin embargo, al final siempre actuaba siguiendo sus propios impulsos. Esto fue, precisamente, la causa de su fin, que tuvo lugar en el Día de los Traidores, un día como hoy. Y es que este joven se internó en los bosques, dispuesto a recorrer hasta el último rincón verde del territorio. El comienzo de aquella jornada fue como uno cualquiera. Caminos inexistentes se abrían ante sus ojos, dejándole internarse en las partes más recónditas del lugar. Sus pasos avanzaban más allá del verde que le rodeaba, y sus oídos se deleitaban de la natural melodía que oía. Sin embargo, aquella melodía cesó en el momento en el que pudo escuchar una llamada, la llamada del final. La curiosidad acabó por hacerle ceder, por más que intentó resistirse. Lo que encontró fue lo que para muchos sería el final, un escenario que acabaría por causarle unas náuseas que ninguna persona normal podría soportar. ¿Qué fue lo que encontró, señor Bardo? El tono de inocencia de un niño interrumpió la atmósfera. Céfred pudo notar cómo la tensión que había estado acumulando desaparecía rápidamente. En el fondo agradecía aquel pequeño descanso. Encontró fieras con máscaras humanas, escenas que la gente no quiere saber. Es por eso por lo que no diré demasiado sobre eso, pequeño. Con un tono afable, el bardo revolvió el pelo del pequeño enmascarado, para seguir narrando. Como ya dije, lo que vio pudo ser el final de muchos. Sin embargo, no lo fue para aquel hombre, que hizo de tripas corazón y escapó tan rápido como sus piernas le permitieron. No tardó en dejar atrás aquel grotesco escenario, o eso creía él, puesto que, desde las sombras, una figura le observaba. Dicha figura quedó oculta demasiado tiempo, tanto que Lastir comenzó a vencer a Arinen, haciendo suyo el terreno, llevando su cálida oscuridad al territorio. Fue por eso por lo que el joven trató de descansar. Después de todo, no había nada que le impidiera hacerlo, y había pasado tantas noches bajo el manto natural que ya había perdido la cuenta de ello. Fue por eso por lo que se preparó para descansar, y entonces se dio cuenta de aquella presencia que llevaba horas tras él. No pudo ver demasiado de ella, ya que una densa niebla empezó a manar antes de que pudiera reaccionar. Solamente fue testigo de una enorme figura que, encorvada, se cernía sobre él. Trató de articular alguna palabra, pero el terror tomó el control de su cuerpo, ahogando aquellas palabras que, desesperadas, luchaban por salir de sus labios. No tardó en identificar aquella cosa, y es que, tras la niebla había una tétrica máscara, que a duras penas podía verse. Era la bestia enmascarada, aquel que fue el primero en acudir a la llamada de Arinen. Trató de gritar, trató de pedir ayuda, trató de conseguir el amparo de Lastir. Entonces pudo escuchar una grotesca voz, cuyo origen se encontraba bajo la máscara. Le voy a dar a tu diosa lunar tiempo para actuar, y, si no viene, ya sabes las consecuencias. El tiempo comenzó a pasar. El terror crecía cada vez más a cada segundo que pasaba. Un tiempo que parecía interminable se terminó. Y con temor escuchó a aquella voz hablar, con un tono juguetón. Ya es la hora. Entonces supo que su fin había llegado. ¿Y todo esto por qué ocurrió? ¿Se debió a que había pasado demasiado tiempo bajo los árboles? ¿A lo mejor a que su curiosidad le hizo ceder? Todo esto fue importante. Sin embargo, lo que dictó su fin fue el orgullo mencionado. Y es que no hizo algo que la sociedad dictaba. ¿Qué era, os preguntaréis, querido público? Todos vosotros lo sabéis. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Céfred. Había algo en aquella historia que le producía una sensación muy desagradable, aunque no lograba identificar el qué. Pudo ver cómo todo el grupo comenzaba a disolverse, volviendo todos a su camino. Aquellos que debían trabajar se dirigieron a conseguir un poco más de dinero para poder seguir, mientras que aquellos que tenían el lujo de poder perder su tiempo se dirigieron al lugar en el que el bardo se encontraba ahora, una posada para pedir algo de comida antes de dirigirse a su nuevo destino. El joven no perdió el tiempo y acabó por dirigirse a uno de los portales, yéndose de una vez por todas a Dalaera. Si quería cobrar, iba a necesitar que el día fuese muy productivo. El ambiente cambió en cuanto atravesó el portal. Pasó de ser un lugar donde encontrar algo verde era un completo desafío a ver ese mismo color allá por donde mirase. La melodía que tenía lugar era diferente y el ajetreo sonaba distinto, con tonos naturales.
Los rones y otros animales de ganadería sonaban a lo lejos, entonando un canto dual con las aves del territorio. No lo pensó y se dirigió a la entrada más cercana al bosque, como tantas veces había hecho. Pronto el suelo pasó de ser empedrado a de tierra. En el momento en el que esto pasó, sus sentidos se liberaron completamente. Casi parecía un candado que se hubiera desbloqueado. Miró a su alrededor, notando todo un poco más colorido. El verde era más intenso, el marrón más oscuro, un cuadro que ya se sabía de memoria. Comenzó a avanzar lentamente y sus pasos se unieron a una melodía que sonaba a su alrededor. El ritmo era lento al principio, pero no tardó en acelerar. Se encontraba en su hogar. Cuanto más se entraba en las tierras salarianas, más notaba a los alrededores como conocido. Sin embargo, toda aquella concentración desapareció en el momento en el que escuchó un murmullo que se notaba demasiado que lo causaban los hombres. Cánticos. Trató de acercarse al lugar de origen y, en cuanto vio el espectáculo que tenía lugar, se arrepintió. Un grupo de enmascarados se encontraba en círculo, en lo que parecía ser un aquelarre. En el centro de este había un lorro atado. No importaba que el lanudo animal no pudiera hablar, el pavor de sus ojos era más que evidente. Los cánticos eran en una lengua desconocida para Sethred, pero, al mismo tiempo, era relativamente parecido al que hablaba. Pudo distinguir a duras penas algunas palabras sueltas: Lastir, salvación, amanecer. La mayoría de ellas tenían una fuerte influencia religiosa. La tétrica escena quedó así unos minutos, hasta que aquella macabra obra de teatro comenzó el segundo acto, y con esto, un cúmulo de emociones. Una de las figuras que se encontraba allí, con una máscara distinta llena de patrones, posiblemente el líder, avanzó. Alzó sus manos que comenzaban a brillar y entonces, con un rápido movimiento, una cuchilla de energía brotó, decapitando al animal del centro. Sethred respiró entrecortado, mientras notaba cómo la vida escapaba de su cuerpo. Por mucho que le fallaron los pies, intentó mantenerse estoico. Dio media vuelta y trató de alejarse. Llevaba ya unos metros recorridos cuando escuchó el sonido de algo tras él. Alguien golpeaba el suelo con delicadeza. Le estaban siguiendo. No dudó. Rogándole a la piedad, comenzó a correr desesperado sin mirar atrás. Comenzó a darle vueltas a aquello que había pasado, en busca de una explicación. ¿Qué podía ser eso? ¿Un grupo de adoradores del sol? Era posible. Y aquella canción que le había hechizado... 4 palabras salieron en su mente: el florecer de una flor de sangre, la llamada del final. ¿Acaso era posible que se hubiera enfrentado a una recreación de lo que el joven de la leyenda hubiera vivido? No era posible. Era surrealista. Sin embargo, en el momento en el que vio el cielo, que poco a poco era más oscuro, y escuchó algo tras él, tuvo la certeza de que, si no hacía nada, su fin llegaría. Sus manos se fueron a su cintura, en busca de la máscara para protegerse, si era cierta, de la criatura de la leyenda del bardo. Con horror se dio cuenta de que no estaba. Debía de haberse caído en su huida. El ruido tras él aumentó. Entonces, con una mezcla de terror y resignación, el vástago del mensajero de Lastir se dispuso a encontrar su final, borroso por las brumas, alertado hacía unas horas.